Leemos Romanos 8:5 y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo mora en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por Cristo, por el Cordero que fue inmolado, por el Cordero que recibe toda la gloria, toda la honra, que en este momento en el cielo está recibiendo toda la gloria, toda la honra, y que tu pueblo hoy le ha cantado proclamando la gloria y la honra solamente hacia Él. Gracias te damos, Señor, porque nos permites cantar y ofrendar, y también nos permites leer tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra poderosa, Señor, tu palabra que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tu palabra, Señor, que nos guía a la verdad y a la justicia, tu palabra que en esta noche, en esta mañana, Señor, nos estará iluminando tu Espíritu Santo para entenderla. Danos entendimiento, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, trae luz, Señor, en la oscuridad, trae vida de los muertos, trae transformación, Señor, y trae santificación a tu pueblo, Padre, en esta mañana. Usa a tu siervo para hablar tu palabra con claridad, con precisión, con poder, con autoridad, para la edificación de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos estado haciendo hincapié en algunos aspectos fundamentales de la fe cristiana. Dedicamos algunas semanas para hablar de la Biblia, de que la Biblia es la palabra de Dios y que es lo que necesitamos para ser guiados en esta vida, y no estamos buscando otra palabra profética, sino que ya tenemos la palabra perfecta, suficiente de parte de Dios. Vimos cómo Dios es eterno, es misericordioso. Vimos cómo Dios existe eternamente como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos cómo este Dios se ha revelado a sí mismo por medio de Jesucristo. Vimos acerca de Cristo que descendió desde el cielo. El Verbo se hizo carne, que existía desde la eternidad hasta la eternidad, y que se hizo carne y habitó entre nosotros y fue perfecto, y fue a la cruz y murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, y que un día regresa por nosotros. Vimos la semana pasada del Espíritu Santo, que fue la promesa del Padre, que Jesús nos recordó que este Espíritu viene a morar en el cristiano, viene a morar en todo aquel que tiene fe en Jesús, viene a quedarse en aquellos que han puesto su confianza en Jesús, y no se va de nosotros.
El mundo no lo tiene, el mundo no lo puede recibir, pero la iglesia lo tiene y la iglesia lo ha recibido y la iglesia es guiada, es empoderada por este Espíritu Santo que habita en su pueblo. En el pasaje que hemos leído hoy, vemos la distinción entre el que vive en la carne y el que vive en el Espíritu. Y podemos comenzar declarando que la fe cristiana hace unas declaraciones extraordinarias que otras fees no las hacen, otras creencias no las hacen. La fe cristiana sostiene que todos somos pecadores por naturaleza. Todo ser humano desde que ha nacido es un pecador. Es pecador por naturaleza porque dentro de nosotros hay algo que nos impulsa solamente al mal, nos impulsa al pecado, que todos nos hemos rebelado contra Dios. Toda persona que ha existido en la historia de la humanidad se ha rebelado contra Dios. Y por lo tanto todos están muertos en pecados. Todos están lejos de Dios, están alejados de Dios. Pero que al mismo tiempo hay un escape, hay una puerta de salida, hay una salvación y que solamente en Jesús se encuentra esa salvación. Y que esta salvación se obtiene gratuitamente por la fe en Jesús. Esa es la declaración de la iglesia cristiana. Solo Jesús puede dar vida a los muertos. Solo Dios puede transformar completamente a una persona. Solo Dios puede transformar completamente a una persona. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Por eso Pablo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son esas hechas nuevas. Y desde el momento que la persona recibe esta salvación, sucede un cambio radical. Sucede una transformación completa en esa persona por medio del Espíritu Santo. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de las tinieblas a la luz. Hay nueva vida en esta persona. Y estas personas, por lo tanto, están vivas en Cristo. Y se contrastan con aquellos que están muertos en delitos y pecados. Los que tienen nueva vida en Cristo ahora tienen una lucha interna entre la naturaleza carnal, pecaminosa, antigua y el Espíritu Santo. Y Dios nos recuerda en este pasaje de que todos aquellos que tienen este espíritu deben de dejar de ceder a las tendencias, a las ambiciones y a los deseos carnales y ceder a la autoridad, al señorío, a la dirección del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Roma. Es quizás la carta más extraordinaria de las de Pablo. Obviamente todas son palabras de Dios, todas son extraordinarias, pero esta carta de Romanos no sé cómo traducirlo bien en español, pero uno dice que es el diamante encima de todas las que Pablo ha escrito. Porque en esta carta a los romanos Pablo presenta la condición del hombre. Todos son pecadores, todos se han alejado, nadie busca a Dios, y presenta que Jesús es el único medio de esa salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Pablo en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo les escribe ya saliendo de la realidad de la salvación que la persona tiene en Cristo. Comienza a hablarles acerca de las implicaciones. Ya el apóstol Pablo les ha dicho en el capítulo 5, versículo 5, que ya han recibido el Espíritu Santo. La iglesia, el cristiano, cuando se convierte al Señor, ya tiene el Espíritu Santo. Tiene el poder de Dios para obedecer. Tiene el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo comienza este capítulo 8 diciendo que este espíritu nos ha librado, este espíritu de vida nos ha librado del pecado y de la muerte.
Nos dice el apóstol Pablo que aquellos que han recibido este Espíritu viven de una manera que no están, que no andan, que no se conducen, que no se comportan conforme a la carne, sino que andamos y nos comportamos y nos conducimos y vivimos en conformidad con el Espíritu. Porque el Espíritu viene a quedarse en aquellos que han creído en Jesús. Y en este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo contrasta a aquellos que son del Señor y a aquellos que no son del Señor. Aquellos que son del Señor y aquellos que no son del Señor. Y por eso comienza en el versículo 5, después que termina en el versículo 4 diciendo, leemos el 4 que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en que no andamos conforme a la carne. Note que dicen nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese nosotros son los cristianos. Ese es nosotros, es la iglesia del Señor. Y entra en el versículo 5 contrastando los que sí andan conforme a la carne. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. ¿Qué significa que los que son de la carne? Los que le pertenecen a la carne. Los que son controlados por la carne. Y cuando habla de la carne, no está hablando de este pedazo de carne que tenemos. Está hablando de esa naturaleza pecaminosa del ser humano que no ha sido transformado con sus tendencias solamente al mal, solamente a la desobediencia, solamente a la rebelión. Y Pablo dice: los que son de la carne, los que le pertenecen a la carne, solamente piensan en las cosas de la carne. Solamente ponen su mirada en las cosas de la carne. Esta misma expresión se usa cuando Jesús les dice a sus discípulos que iba a ir a la cruz a morir. Y que Pedro le dice: Señor, no te vamos a dejar. No te vamos a dejar ir a la cruz. Acababa de decir Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora se está oponiendo al sacrificio de Cristo. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y la frase que le dice Jesús: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es esa misma expresión, poner la mira en las cosas de los hombres, tener el pensamiento solamente entregado a las cosas de este mundo, a las cosas de la carne, son aquellos que le pertenecen a la carne. Las cosas de la carne, dice un escritor, absorben el pensamiento, el interés, el afecto y el propósito de la persona que vive en la carne. De la persona que vive en la carne. El objeto de nuestro pensamiento o del pensamiento de una persona que es de la carne es solamente agradar la carne. Solamente saciar su apetito. Solamente buscar el beneficio de ellos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero, nota esa palabra importante, para los que estuvieron en el estudio de la hermenéutica, pero contrasta, pero, al contrario, los que son del Espíritu, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan, por así decirlo. Los pensamientos de los que son de la carne, ¿cuáles son? La Biblia en Gálatas nos da una lista, ¿verdad? Fornicación, el adulterio, la avaricia, el amor al dinero, la envidia, el saciar sus apetitos, el orgullo, la soberbia, todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios odia, todo lo que Dios detesta, la carne le gusta. Y los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que pertenecen al Espíritu, los que viven según del Espíritu, solo piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuál es el contraste? Que los de la carne
sus pensamientos se absorben solamente en lo carnal, en lo terrenal, en lo de este mundo. Pero las cosas del Espíritu Santo, los que son del Espíritu, absorben el pensamiento, absorben los intereses, absorben los afectos y absorben el propósito de cada cristiano. Y lo que nos dice es que si usted es de la carne, se va a enfocar en las cosas de la carne. Si usted es del Espíritu, se va a enfocar en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Tienen la mente enfocada en las cosas que desea el Espíritu. ¿Qué es el deseo del Espíritu para el cristiano? Que el cristiano obedezca, que el cristiano honre a Dios, que el cristiano honre a Cristo, que el cristiano viva una vida de obediencia. Entonces, sin seguir más en lo que resta de lo que hemos leído, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Somos de la carne o somos del Espíritu? ¿Le pertenecemos a la carne o le pertenecemos al Espíritu? ¿Somos controlados por la carne o somos controlados por el Espíritu? Porque el riesgo de pertenecer a la carne lo vemos en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es deleite. El ocuparse de la carne es alegría. El ocuparse de la carne es placer, es gozo. ¿Me están viendo? Porque no están viendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice ahí? El ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuál es el riesgo de pertenecer a la carne? ¿Cuál es el riesgo de ocuparnos solamente en la carne? Es muerte. El ocuparse de la carne, el enfocarse, el entretenerse, el dedicar tiempo a la carne es muerte. Conduce a la muerte física, conduce a la muerte espiritual, conduce a una separación completa de Dios, el ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El enfocarse en las cosas del Espíritu, el entretenerse en las cosas del Espíritu, el darle tiempo a las cosas del Espíritu no es muerte, es vida, es paz, es gozo, es tranquilidad en la vida del cristiano que se ocupa en las cosas del Espíritu. ¿Tiene paz usted? ¿Tiene gozo usted? Si no tiene paz, si no tiene gozo y es cristiano, ese es un problema. Porque Jesús vino a darnos paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces la vida del cristiano se caracteriza por una vida de paz, de alegría, de gozo, de abundancia. Y si no la estamos viviendo, hay un problema. Hay un problema. O somos de la carne, o hemos hecho algo, o estamos viviendo de una manera que está apagando el Espíritu. Pero hay un problema. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice un escritor, quiere decir que la inclinación de sus vidas es diferente. Unos viven para la carne y el otro vive para el Espíritu. Y si pudiéramos poner ¿cómo le dicen en español? Un magnifying glass. Esas cosas que se usan para ver las cosas chiquitas. Una lupa. Gracias. Les dije que soy americano. Me disculpan. Si ponemos una lupa a su vida, ¿qué clase de vida está viviendo? El espíritu de la carne. ¿Se ocupan las cosas del espíritu o las cosas de la carne? Es su vida como cristiano distinta en sus afectos, en sus pensamientos, en sus objetivos, en sus propósitos, en sus deleites, que las cosas de los que no son cristianos. Y si no son distintas, hay un problema. Porque la vida del cristiano debe ser distinta en nuestros afectos, en nuestros propósitos, en nuestros deleites, en nuestros pensamientos, en el ocuparse de nuestro tiempo. Hay los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Los que se ocupan en la carne es muerte, los que se ocupan en las cosas del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 7 dice, ¿por qué? Porque es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los pensamientos
de la carne, de esta naturaleza pecaminosa, es enemistad contra Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Por eso el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne se convierte la persona en enemiga de Dios. De que yo sepa, yo no tengo enemigos. Puede ser que sí hayan, pero de lo que yo sepa no tengo. Pero imagínese ser enemigo de Dios. ¿De dónde se esconde? ¿A dónde se puede ir que el Señor no lo puede alcanzar? Leímos Salmo 139 para iniciar el servicio, que le dice: si voy a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a la profundidad del mar, ahí estás tú. Si voy al otro lado de la muerte, ahí estás tú. No me puedo esconder. No me puedo alejar de Él, no me puedo alejar de su justicia. Y todo el que anda conforme a la carne y vive conforme a la carne y no es del Espíritu, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. ¿Usted es enemigo de Dios? Si no anda conforme al Espíritu, si no es del Espíritu, usted es enemigo de Dios. ¿Lo que me está diciendo? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. No se imponen bajo el señorío, el dominio, bajo la autoridad, bajo el mando, bajo las órdenes de Dios. No se ponen bajo el mando de Dios. Y no se ponen bajo el señorío y el mando de Dios, porque ¿cuál es la siguiente frase que sigue? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. El que es de la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No se puede poner bajo el dominio, bajo el señorío, bajo la autoridad de Dios, porque no puede. Porque no puede. Y esto es importante, hermanos, porque a veces caemos en el error de esperar de personas que son de la carne que actúen como que se son del Espíritu. A veces queremos que nuestros amigos, nuestros hijos que ya son adultos, nuestros familiares, lo que sea, hagan ciertas cosas que los cristianos deben hacer. Pero el problema es que si son de la carne, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Absolutamente no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y por eso, hermanos, a veces vemos rebeldía en personas en la iglesia, y a veces, no siempre, a veces es porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, porque no son del Señor. Porque el que es del Señor se sujeta a la ley de Dios. El que no es del Señor no se puede sujetar a la ley de Dios. La habilidad de sujetarse no está ahí. No se sujeta, ni tampoco puede. Y versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden sujetarse a Dios, no pueden agradar a Dios. Los que siguen los pensamientos de la carne no se sujetan, no se pueden sujetar, no pueden agradar a Dios. ¿Qué es agradar? Es complacer. No pueden complacer a Dios. No puede serle aceptable a Dios. Porque los que son de la carne no se pueden sujetar y no pueden agradar a Dios. Y por eso, hermanos, por eso el que no es del Señor puede hacer muchas obras buenas, pero no puede agradar a Dios. No puede. Hay personas que no son cristianas, pero que son generosas y tienen dinero y le ayudan a las iglesias. Magnífico. Pero si no son del Espíritu, no pueden agradar a Dios. No pueden complacer a Dios. Recuerde las palabras de Dios cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Pero los que son de la carne no pueden agradar a Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden, porque la Biblia dice que no pueden, están muertos en delitos y pecados, son enemigos de Dios.
¿Lo describe esto a usted? No solamente lo que están aquí, lo que están viendo también. ¿Describe esto a usted? ¿Vive conforme a la carne o vive conforme al Espíritu? ¿Le pertenece al Espíritu o le pertenece a la carne? ¿Se sujeta a la ley de Dios usted? No piense en el que no está aquí. Y no piense en el que está a su lado. Piense en usted. ¿Se sujeta usted a la ley de Dios? Porque se nos dice aquí que los que son de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. No se sujetan y no pueden. ¿Se sujeta usted a la ley de Dios? No la ley de la iglesia, no la ley del pastor. La ley de la iglesia puede estar correcta, puede estar incorrecta. Los requisitos del pastor pueden estar correctos, pueden estar incorrectos. Pero la ley de Dios no falla. La autoridad de Dios no falla. ¿Se sujeta usted a la ley de Dios? Está bajo la autoridad de la ley de Dios. Porque el ocuparse del Espíritu se refleja en ponerse bajo la sujeción de la ley de Dios en obediencia. Y por eso cuando entra en el versículo 9 hace la comparación. Porque en el versículo 9 dice, mas vosotros, está hablando de otros, los que andan conforme a la carne, los que andan conforme a la carne. Pero ustedes, les dice a los hermanos de Roma, mas vosotros no vivís según la carne. Al contraste de los que viven según la carne, de los que viven en enemistad con Dios, que no pueden agradar a Dios, nosotros que no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Los que andan perdidos son otros, pero ustedes, les dice a ellos, ustedes ya han recibido el Espíritu. Ustedes no andan según la carne, sino que andan según el Espíritu. ¿Y cuál es la condición de vivir según el Espíritu? ¿Qué es la condición que pone Pablo ahí para los que viven según el Espíritu? Notemos lo que dice el texto, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, esta es la condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuál es la condición de vivir en el Espíritu? Si el Espíritu mora en vosotros. Si el Espíritu mora en vosotros. Si el Espíritu tiene residencia en nosotros. Si el Espíritu vive en ustedes, les dice, si el Espíritu habita en ustedes, si el Espíritu ha hecho morada eterna, permanente en ustedes, ustedes están viviendo según el Espíritu. Y para recordar lo que dijimos la semana pasada, ¿cuándo comienza a morar el Espíritu en la persona? ¿Cuándo comienza a morar el Espíritu en la persona? Desde que creímos. Desde que la persona cree, el Espíritu viene a morar en la persona. Desde que tuvimos fe en Jesús. Recuerde lo que Jesús dijo cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en Él. Desde que la persona cree en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Desde que creíste, fuiste sellado, dice el libro de Efesios. ¿Y cómo sabemos que ahí está el Espíritu? ¿Cómo sabemos que ahí está el Espíritu morando en el cristiano? Dice la Biblia, ¿es porque sentimos escalofríos de vez en cuando? Porque algunos es lo que piensan, yo no sentí nada, entonces no sentí escalofríos, no sentí algo y por lo tanto no sé. Pero ¿dónde me dice la Biblia que necesito sentir escalofríos, sentir algo para tener la realidad, la convicción de que el Espíritu está en el cristiano? No está. No está. ¿Cómo sé yo que el Espíritu mora en nosotros? Primero porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, con eso es suficiente. Todos los que creyesen en Él recibirían el Espíritu Santo. Dios lo dijo. Eso es suficiente. Pero si eso no fuera suficiente, porque nuestras vidas están cambiando. ¿Cómo sé que el Espíritu mora en el cristiano? Primero, Dios lo dijo. Segundo, porque su vida está cambiando. Porque ha pasado de muerte a vida.
Porque sus afectos, sus propósitos, lo que lo entretiene, lo que dedica su tiempo, en lo que gasta su dinero, cambia. Porque ahora ya no está viviendo para la carne, ahora está viviendo para el Espíritu, según el Espíritu, queriendo hacer las cosas que honran y agradan al Espíritu. Y eso implica nuestro comportamiento, eso implica nuestro vocabulario, eso implica nuestra conducta, eso implica cómo usamos nuestro dinero, eso implica nuestro vestuario, eso implica en qué gastamos nuestro tiempo, eso implica muchas cosas, pero esa es la evidencia que el Espíritu está en el cristiano, porque el cristiano está cambiando. Y si el cristiano no cambia, puede ser que no está el Espíritu, o puede que ser que hay otro problema ahí que se necesita solucionar. Porque note lo que dice ahí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es si alguno no va a la iglesia, no es si alguno no da sus diezmos, no, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque el Espíritu viene a aquellos que han creído. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, es que no ha creído. No ha puesto su fe en aquel que puede salvar. No ha puesto su fe en aquel que murió y resucitó. No ha puesto en la fe en aquel que ascendió y que un día regresará. No ha puesto la fe ahí. Y por lo tanto no tiene el Espíritu de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo significa que somos de Él. Le pertenecemos a Él. No tener el Espíritu de Cristo significa que no somos de Él. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el cristiano no necesita más del Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. ¿Es de Cristo usted o no es de Cristo? ¿Le pertenece a Cristo o no le pertenece a Cristo? Si tiene el Espíritu, le pertenece. Si no tiene el Espíritu, no le pertenece. Juan nos dijo, recuerde, hace algunas semanas: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Todo esto va ligado, hermanos. Todo esto va ligado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese es un versículo un poco difícil de interpretar, pero lo que podríamos decir hoy es que aunque tengamos el Espíritu de Cristo, nuestro cuerpo siempre está muriendo. Por causa del pecado, el Espíritu de Dios no previene de que este cuerpo no muera. ¿Tiene arrugas usted? Su cuerpo se está muriendo. ¿Le salen canas a usted? Su cuerpo se está muriendo. Yo pensaba que por quitarme el pelo no iban a salir canas y me salen en la barba. Porque el cuerpo se está muriendo, el cuerpo se va desgastando, y aunque tengamos la salvación, nuestro cuerpo se va desgastando. Y eso dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, está muriendo a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo produce vida en el cristiano. Aunque su cuerpo está muriendo, el Espíritu produce vida. Y versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando del futuro. Está hablando del futuro. Ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que mora en nosotros, un día dará vida a nuestros cuerpos mortales, porque tiene el poder de la vida para el cristiano. Dios vivificará nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, versículo 12,
En conclusión, dice Pablo, así que en conclusión a lo que estoy diciendo, así que hermanos, notamos que no está hablando con todo el mundo, está hablando con los hermanos, está hablando con la iglesia, no está hablando con todo el mundo, está hablando con los hermanos, está hablando con la iglesia. Así que, hermanos, deudores somos. Deudores somos. ¿Qué significa deudores somos? ¿Tiene deuda usted? No levante la mano. Lo más seguro todos tenemos deuda, de alguna otra forma todos tenemos deuda. ¿Y qué significa que tenemos deuda? Que le debemos algo a alguien y tenemos que pagar esa deuda. Tenemos que entregar cuentas por esa deuda. Y quizás alguien puede estar pensando, pero yo pensaba que Jesús lo pagó todo. ¿Qué deuda tenemos nosotros? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Le debemos algo, pero no a la carne. Ser deudor implica vivir para aquello, para aquel a quien le debemos una deuda. Si usted tiene una casa y tiene un préstamo sobre esa casa, vive para pagar esa deuda. Tiene que pagar esa deuda. Y lo que nos está diciendo aquí, que tenemos una obligación, tenemos una deuda, pero no es a la carne. No es a la carne. Porque dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tenemos una obligación, pero esa obligación no es a la carne, para vivir conforme a los deseos de la carne, para vivir conforme a los pensamientos de la carne. Nosotros sabemos, hermanos, de que cuando alguien nos ha ayudado en algún momento, quizás necesitamos un préstamo, quizás nos dan algo, ¿verdad? Para en un momento de ayuda, en ciertos sentidos, estamos endeudados con esa persona. Y si esa persona me llama a mí pidiendo un favor, lo correcto sería, me hizo un favor a mí, estoy endeudado, siento la obligación de ayudarle a esa persona también. Siento la obligación de hacer algo por esa persona. Deudores somos, no a la carne. ¿Qué ha hecho la carne para mí? Nada. Me ha traído muerte. Me ha traído destrucción, me ha traído enemistad con Dios. Yo no le debo nada a la carne para vivir conforme a los deseos de la carne. No le debo nada. Pero ¿a quién sí le debo? Al Espíritu. Al Espíritu. Y es el punto de lo que está diciendo Pablo. Tenemos deuda, no a la carne, porque a la carne no nos ha dado nada bueno, pero el Espíritu nos ha dado vida. El Espíritu nos ha trasladado de la muerte a la luz. El Espíritu ha hecho morada en nosotros. Dice un escritor, tenemos una obligación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien nos convenció, nos reveló la persona y obra de Cristo y nos impartió vida eterna cuando confiamos en Cristo. Puesto que Él es el Espíritu de vida, puede darnos poder para obedecer a Cristo y nos puede capacitar para ser más semejantes a Cristo. Es el Espíritu que nos ayuda. Es el Espíritu que nos guía. Es el Espíritu que nos dirige. Es el Espíritu que nos da vida. Es el Espíritu que nos está transformando para hacernos más como Cristo, y por lo tanto tenemos obligación con el Espíritu, pero no tenemos obligación a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El resultado de vivir conforme a la carne es morir, es estar separado de Dios, es no vivir una vida abundante, es que nuestra vida espiritual está menguando, que nuestra comunión con Dios no existe porque estamos alimentando a nuestra carne. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo está caminando usted con el Señor? ¿Cómo estoy caminando yo con el Señor? ¿Siente aburrido el camino del Señor? ¿Siente aburrido leer la Biblia? ¿Siente aburrido estar en la iglesia? ¿Siente aburrido que prediquen por una hora? ¿Siente aburrido hablar de las cosas de Dios? ¿Siente pesado el camino del Señor? Porque si siente pesado el camino del Señor, hay un problema.
Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que dijo el Señor. Pero si siento una carga, o el Señor estaba mintiendo, o ahí hay un problema. El salmista decía que él se deleitaba en los mandamientos del Señor, que no era una carga. ¿Es una carga la ley de Dios, el mandamiento del Señor para usted? O el Señor mintió, o hay un problema conmigo. Porque la Biblia me dice que su carga es fácil, su carga es ligera, su yugo es fácil. Siente una carga leer la Biblia. ¿Piensa que la oración no aprovecha? ¿Usted cree que si usted y yo no oramos o no pensamos que la oración aprovecha, usted cree que eso viene del Espíritu? Eso viene de la carne. Porque la carne nos aleja de Dios. Eso no viene del Espíritu. Siente que está gastando el tiempo. Que aún ahorita estamos reunidos, pero estamos gastando el tiempo. Estamos viendo el reloj para ver cuándo nos vamos, para ver si llegamos al restaurante antes que la línea se haga largo. ¿Siente que está gastando el tiempo cuando ora, cuando lee la Biblia, cuando tiene comunión con los hermanos? ¿Disfruta más las cosas de este mundo que las cosas de Dios? La carne se ocupa en las cosas de este mundo, el espíritu se ocupa en las cosas de Dios. Esposos están saciando sus deseos con maneras ilícitas, viendo cosas que no debemos ver, llenando nuestra mente con pudrición, con maldad. Hermanas, esposas, ¿se están deleitando en el chisme? ¿Usted cree que el chisme viene del espíritu? Viene de la carne. ¿Se están deleitando con la crítica? ¿Se están deleitando con la murmuración? ¿Les gusta la murmuración? Eso no es del espíritu. Eso es de la carne. Se cuenta, ¿verdad?, que personas, y no solamente hermanos también, personas esconden su murmuración y esconden su chisme con peticiones. Hermano, oremos por tal persona porque está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Esconden esa murmuración y ese chisme como una petición espiritual. Eso no es del espíritu. Eso es de la carne. Padres, ¿desean el éxito secular de sus hijos más que su crecimiento y conocimiento del Señor? Eso no es del espíritu. Eso es de la carne. Eso es vivir conforme a la carne. Si me intereso más que mi hijo tenga éxito, una carrera, un gran salario, y no me preocupa su vida espiritual, eso es de la carne. Eso no es del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿De qué me sirve si mi hijo crece y se vuelve un doctor y se va para el infierno? ¿Qué me sirve? ¿De qué le sirvió a él? El ocuparse de la carne es muerte. Joven, ¿te interesa más lo que tus amigos dicen que lo que Dios dice? Eso es de la carne. Eso no es del espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y está preguntando, entonces, ¿cómo puedo solucionar estos deseos, esta lucha que tengo? ¿Cómo puedo solucionar las obras de la carne? La Biblia nos da la respuesta, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis más. Si por tu esfuerzo hacéis morir las obras de la carne. Más si por tu diligencia hacéis morir las obras de la carne. Más si por tu entrega hacéis morir las obras de la carne. ¿Verdad que no dice eso? Mas si por el Espíritu, ese Espíritu que habita en el cristiano, ese Espíritu que es el poder de Dios,
ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Mas si por ese espíritu, por ese poder que está dentro de ti, haces morir las obras de la carne. Que nos está diciendo Pablo que en el cristiano está el poder para hacer morir las obras de la carne. Pero note que no le da el trabajo de hacer morir las obras de la carne al espíritu, le da el trabajo al cristiano. Esa es la responsabilidad del cristiano, que ya tiene el espíritu, ya tiene el poder, ya tiene la herramienta que necesita para hacer morir las obras de la carne. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas dando muerte a las obras de la carne. Constantemente, consistentemente le estamos dando muerte a las obras de la carne. No lo podemos hacer en nuestra fuerza. No podemos. La carne es más fuerte que nosotros, pero la carne no es más fuerte que el espíritu. Y si alimentamos el espíritu, podemos hacer morir las obras de la carne. El poder de Dios en nosotros puede hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Podemos enumerar muchas, pero podemos dar dos listas. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el ocuparse en la carne es muerte. Dice Pablo en Colosenses: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Note que el mandamiento es para nosotros. Hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo, pero nos dice: hagan morir las obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos? Ok, Pablo me está diciendo que haga morir lo terrenal en mí, que haga morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos? Entreteniéndonos, enfocándonos y dedicando tiempo a las cosas del Espíritu y no a las de la carne. Enfocándonos en las cosas del Espíritu y no de la carne. Orando. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? Y esto va desde aquí arriba hasta abajo. ¿Cuánto tiempo oramos? La oración es una herramienta que el Espíritu da a los cristianos. Y la oración es poderosa. Y muchas veces andamos débiles en el caminar con el Señor porque no oramos. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra, que corta, que parte el alma, que nos guía en el camino correcto. La comunión con los santos. Dios ha dejado la iglesia, nos ha dejado a nosotros los unos a los otros para que nos animemos a crecer, a estimularnos a buenas obras. Hermanos, hacemos un disservice, se dice en inglés, no le hacemos servicio, no sé cómo se traduce bien esta palabra, pero no estamos aprovechando lo que Dios nos ha dejado cuando no tenemos compañerismo con nuestros hermanos. Son mis hermanos que me amonestan a andar en buenas obras. No son mis amigos no me impulsan a andar en buenas obras, especialmente si no son cristianos. Son mis hermanos en Cristo que me estimulan a andar en buenas obras, a andar en obediencia, a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y si se junta con el dicho hermanos que no lo estimulan a eso, júntese con otros o estimule a ellos a que anden haciendo las cosas que agradan a Dios. Enfocarnos y dedicarnos a las cosas que son eternas, que tienen valor eterno. Que tienen valor eterno. Muchas veces, hermanos, le ponemos mucha atención a cosas que se van a quedar aquí y no tienen valor eterno. No tienen valor eterno. Y le dedicamos tanto esfuerzo a cosas que no las vamos a poder llevar con nosotros. Y no le ponemos cuidado, atención, tiempo a las cosas que tienen valor eterno. ¿Qué cosas puedo hacer yo hoy
que van a tener valor eterno. Mi servicio, mi dedicación al Señor, mi tratamiento de mi esposa, mi cómo crío a mis hijos, todo eso tiene valor eterno si los conduzco en el camino del Señor. Hay una frase en una película que están a punto de ir a una guerra, y el comandante les dice a ellos antes de entrar a la guerra, les dice, lo que haces en esta vida retumbará por toda la eternidad. Lo que haces hoy va a retumbar para toda la eternidad. ¿Qué cosas está haciendo usted que van a tener valor eterno? Que cuando lleguemos al cielo, allá las va a encontrar. Si son de la carne, allá no las va a encontrar. Si son del Espíritu, allá las va a encontrar. Si queremos tener una vida abundante, entonces hagamos morir las obras de la carne, para que vivamos en obediencia, para que seamos transformados, para que nos parezcamos más como Jesús cada día. El trabajo del Espíritu en el cristiano es hacernos más como Cristo. ¿Es usted más como Cristo hoy que el año pasado? ¿Es usted más como Cristo hoy desde el día que se convirtió al Señor? Si la respuesta es no, puede ser que no se convirtió o que hay otro problema. Pero el trabajo del Espíritu es transformarnos para hacernos más como Cristo. ¿Se parece más como Cristo usted? ¿Se parece más como Cristo usted? Me parezco más como Cristo yo. Los que andan conforme a la carne no son del Señor. Los que le pertenecen a la carne no son del Señor. Los que tienen al Espíritu son del Señor. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Es de Él usted o no es de Él? ¿Estamos agradándole a Él o no le estamos agradando a Él? El que es de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede agradar a Dios, pero los que son del Espíritu, la implicación es que sí pueden sujetarse a la ley de Dios, sí pueden agradar a Dios cuando viven una vida guiadas por el Espíritu, endeudados para el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne por medio del Espíritu que está en nosotros. Dios nos ha llamado a tener vida y vida en abundancia, y el pecado roba esa vida. Que el Señor nos ayude a vivir las vidas transformadas que Él nos ha llamado a tener. Y a los que no tienen a Cristo, que el Señor los ilumine para que vengan a la cruz y pongan su fe en aquel que murió y resucitó y ascendió y un día va a regresar por aquellos que son suyos.